tribunal se niega a entregar el acta de sentencia de Denis Solís. Entre otras noticias, los cubanos salieron a protestar, perdieron el miedo y eso no hay quien lo pare. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. De acuerdo con el abogado Julio Ferrer Tamayo, tal negativa constituye una falta de respeto a los ciudadanos, una falta de transparencia. El Tribunal Municipal de la Vieja Habana negó el acta de sentencia al rapero Denis Solís, solicitada por Vladimir Lázaro González, su tío. De esta forma, las autoridades violaron la instrucción 212 de 2011 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo, la cual establece el derecho de todas las personas a obtener el documento legal donde se establece una sanción en su contra. Recientemente, González había presentado la solicitud de copia del acta del juicio oral de la causa 170 de 2020, por la cual resultó sancionado Denis Solís a 8 meses de privación de libertad, supuestamente por el delito de desacato. Sin embargo, la presidenta del Tribunal Municipal de la Vieja Habana le comunicó que en los juicios sumarios todo es oral, nada está escrito, a lo que González respondió con una pregunta: ¿eso es legal? Aprovechándose de su desconocimiento sobre las leyes, las autoridades le respondieron que sí, que eso estaba tipificado en la ley. Ante las dudas, uno de los abogados del grupo de asesoría legal, Cubalex, Julio Ferrer Tamayo, explicó en qué consiste la norma legal aludida en este caso. En el artículo 375 de la Ley de Procedimiento Penal queda establecido que hay que redactar un acta de sentencia y se explica todo lo que hay que consignar en ella, señala el especialista en ley. Además precisa todo lo que debe ser llevado de manera escrita a esa acta. El abogado aclara que se trata del mismo documento que debió ser enviado a prisión, sino ¿cómo la prisión sabe la sanción y el delito?, se pregunta. La negativa que recibió el tío de Denis Solís es parte de las irregularidades legales de las que ha sido víctima el artista miembro del movimiento San Isidro. Debido a la solidaridad que ha despertado, el rapero está siendo objeto de campañas de difamación en los medios oficiales, los cuales se empeñan en criminalizar el activismo vinculándolo incluso con acciones terroristas, aunque no cuenten con ni una prueba concreta. El último reportaje televisivo sobre el caso de Solís exponía la negativa del rapero a asistir a una citación oficial, que tampoco contaba con los requisitos establecidos por ley, como una prueba de su supuesto desacato. Sin embargo, los medios oficiales no mencionan al rapero que le han sido negadas todas las posibilidades de defensa. Por el carácter sumario de su juicio, el artista no tuvo acceso a un abogado. Luego, por permanecer incomunicado y por estar en una situación de desaparición forzada, tampoco pudo apelar a su sentencia. Además, los habeas corpus presentados a su favor señalan irregularidades sobre su traslado a prisión, la cual ocurrió sin que un juez hubiese notificado del delito que había sido cometido. Por último, ahora le es negada la posibilidad de tener acceso a los documentos que podrían esclarecer su situación y dejar zanjado el asunto. Ferrer Tamayo clasifica el actual del tribunal como una falta de respeto a los ciudadanos, una falta de transparencia. Por valerse del desconocimiento jurídico de las personas para engañarlo no puede tener otro calificativo. Siguiendo con las noticias, los cubanos salieron a protestar, perdieron el miedo y eso no hay quien lo pare. Aunque a lo largo de los años han vivido momentos excepcionales en su país, la reconocida artista plástica Tania Burguera dice que Cuba vive un momento inédito. Por primera vez, una protesta de esta magnitud y esta heterogeneidad obligó al gobierno de Cuba a sentarse a negociar en tan poco tiempo. Eso es historia, dice en una entrevista desde La Habana. La semana pasada, más de 300 personas, en su mayoría jóvenes, se reunieron a las afueras del Ministerio de Cultura de la isla para manifestarse en contra del desalojo forzoso de los miembros del movimiento San Isidro, un contestatario a un grupo de artistas, académicos y periodistas que se encontraban en huelga de hambre. Y lo que empezó como un plantón solidario se convirtió en una denuncia colectiva del hostigamiento y la censura del arte independiente que culminó con un debate con las autoridades del ministerio. El viceministro de Cultura, Fernando Rojas, que presidió el encuentro, aseguró a medios oficiales que no era la primera vez que se realizaba una reunión de este tipo, a tenor de una demanda planteada por un grupo de personas con inquietudes. Sin embargo, reconoció lo peculiar de esta vez, que fue la concentración de personas y el tiempo que demoraron en organizar la reunión. No es lo habitual que tengamos que reaccionar a una petición formulada de esta manera, o sea, por personas que esperan por una reunión donde había una gran diversidad de personas, sobre todo del mundo del arte y la literatura, dijo una televisión estatal. Bruguera, ganadora de importantes reconocimientos internacionales,
fue una de las primeras en sumarse a la manifestación, en participar en la escritura de las demandas y en discutirla con las autoridades, que aceptaron abrir un canal de diálogo. ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo en las últimas semanas en Cuba y por qué las voces aseguran que se trata de un movimiento histórico? Para las personas que quizás no conozcan Cuba o que tengan una visión de Cuba matizada por la propaganda del gobierno, habría que comenzar a explicar que vivimos en un lugar donde los artistas se les censura, donde las personas que sienten son perseguidas, castigadas, descapitalizadas, o sea, sacadas de sus trabajos. Entonces, lo que ha sucedido en estas últimas semanas tuvo su origen luego de que un policía entrara en la casa de un artista, el rapero Denis Solís, sin permiso, lo que generó una situación de tensión. El policía se fue, el artista fue condenado después por desacato. El problema inició de una forma impune en la que la policía puede entrar a tu casa sin permiso y también el hecho de que el proceso del artista se realizó de forma expedita. En 2 días fue condenado a 8 meses, no pudo nombrar un abogado ni se le dio la posibilidad de defenderse con garantías. Hay un grupo de artistas, miembros del movimiento San Isidro, que se unieron en huelga de hambre en solidaridad con él para pedir que lo liberaran y le revisaran el caso porque pensaban que era injusto. La inusual protesta de artistas cubanos luego de que el gobierno desalojara a la fuerza a los jóvenes en huelga de hambre. Estos artistas fueron sacados de su local en una forma que impresionó y una protesta que comenzó con un grupo de 15 personas siguió creciendo hasta llegar a casi 500 a demandar al Ministerio de Cultura ciertas garantías para los artistas. Fue un proceso totalmente democrático. Allí se escribieron las demandas entre todo el mundo, se redactaron, se leyeron y se aprobaron con aplausos a favor y en contra. Un grupo de nosotros entramos en esa reunión para representar democráticamente a los cientos de personas que estaban afuera también apoyando. Creo que es lo más democrático que ha hecho Cuba en los últimos años, que representa el movimiento San Isidro y por qué artistas, activistas y periodistas han salido a apoyarlos. ¿Cómo explica usted esta reacción? Para muchos, esto fue un ejemplo de que todo el mundo ve su cabeza en la picota. Hay un refrán que dice, mira las barbas de tu vecino arder y pon las tuyas en remojo. Entonces, creo que muchos artistas se enfadaron porque un compañero fuera tratado de esa manera y también porque vieron que era posible que algo que le pasó a uno de ellos le puede pasar a los demás. Cuando alguien está en riesgo, los demás de su comunidad también lo están. Mucha gente fue al ministerio también con un disgusto que tuvieron por la forma en la que fueron tratados esos muchachos que estaban en huelga de hambre. Usted se refería a una de las demandas que dio inicio a la huelga, la liberación del rapero Denis Solís. Sin embargo, el gobierno ha asegurado que sí existió un debido proceso y que el artista no apeló a la sentencia del tribunal. No pudo hacer la apelación porque estaba preso, incomunicado de la familia y no tenía abogado, por lo que perdió su derecho a apelar. Yo quiero enfatizar sobre esto, porque creo que es un ejemplo que muestra el desconocimiento que tenemos los cubanos sobre las leyes y sobre nuestros derechos. Yo quisiera conocer a un cubano que conociera bien las leyes, porque desafortunadamente en Cuba somos un pueblo que conoce muy bien de deberes, pero no de sus derechos. No creo que nadie sepa cuántos días tiene para apelar, y yo sospecho que a este artista también le faltó ese conocimiento. El gobierno también ha dicho que Solís cometió un delito penado por las leyes en Cuba y que tiene vínculos terroristas con Estados Unidos, al igual que los miembros del movimiento San Isidro. ¿Por qué apoyar a un grupo que, según el gobierno, recibe financiamiento de Estados Unidos? Primero, nosotros no estamos pidiendo que si el artista hizo algo que está penado se despenalice. Estamos pidiendo las garantías del debido proceso que fue violado. A él lo juzgaron sin que su familia pudiera nombrarle un abogado en defensa, en 2 días y estando incomunicado en la cárcel. Sobre el otro punto, sabemos que esa acusación es algo que el gobierno de Cuba utiliza frecuentemente para deslegitimizar a todo que piense diferente y generalmente sin ninguna prueba. ¿Por qué cree que está pasando esto en Cuba? Responde únicamente a lo que sucedió con el movimiento San Isidro. Las acciones del movimiento San Isidro fueron una explicación de lo que ocurrió frente al Ministerio de Cultura, pero yo creo que ha incidido varios factores. Primero, en Cuba ha habido una situación económica que ha ido empeorando. En el medio de la pandemia del coronavirus, la gente ha estado a 7 u 8 horas haciendo cola para comprar un poco de pollo. Ha pasado algo también que ha impactado muy negativamente, y es que, como el gobierno está agotado económicamente, ha decidido crear tiendas en moneda libremente convertible, o sea, en dólares, euros, libras esterlinas, cuando en Cuba nadie cobra en esas monedas. Hoy en día,
para comprar desde electrodomésticos a comida tiene que ser en esa moneda. Eso ha creado una situación muy difícil porque si el gobierno está realmente en quiebra, necesita recuperar su liquidez, pero ¿a base de qué? De que sea el pueblo o los familiares en el extranjero los que les den dinero que no tienen. Son medidas que no se entienden por qué se tomaron, pero creo que no han sido recibidas de la mejor manera y que han creado mucho disgusto en la población. Bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente informe.